Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre el método integral. El método integral es una aplicación donde están todas las cuentas que conforman una estructura financiera. Sin excepción alguna deben clasificarse como partidas monetarias y no monetarias. En la NIF B10 reglamenta este método en los términos siguientes. Cuando el entorno económico es clasificado como entorno inflacionario, la entidad debe reconocer los efectos de inflación en cada estado financiero mediante la aplicación de método integral. Aquí están compuestas las partidas monetarias y las partidas no monetarias. Las partidas monetarias, para llegar al resultado se hace por repomo, que significa resultado de la posición monetaria. Las no monetarias es el efecto de reexpresión necesario para poder expresar unidades de poder adquisitivo a la fecha del cierre del balance. La cifra base es la cantidad que viene antes de hacer una reexpresión de una cuenta. La fecha base es la primera fecha antes de hacer el cálculo de la cifra reexpresada. Es la fecha de la cifra base. La fecha de reexpresión corresponde al momento en que se determina la reexpresión, por ejemplo, al cierre de un balance general. Y el índice de precio es el INPC. Se puede identificar como índice de precios base, el cual corresponde a la fecha base, o índice de precios de cierre, el cual corresponde a la fecha de reexpresión. Factor de reexpresión. Es el resultado de dividir el índice de precios de reexpresión, o sea, de cierre, entre el índice de precio base. Porcentaje de inflación. Es el nivel de inflación de un periodo expresado en términos porcentuales. Se determina restándole la unidad del factor de reexpresión. Este resultado se multiplica por 100. Cifra reexpresada. Es la que resulta de multiplicar la cifra base por el factor de reexpresión correspondiente. Efecto de reexpresión. Es la diferencia entre la cifra reexpresada en una partida y su cifra base a partir del 1 de enero del 2008. Método de ajuste por cambios en el nivel general de precios. Corrección, unidad de medida, pesos constantes en lugar de nominales, cambiar unidad de medidas del peso, estados financieros, factor de reexpresión, INPC, UDI. La finalidad de este método es modificar las unidades históricas para mostrar un número equivalente de pesos de igual poder adquisitivo, es decir, pesos constantes o pesos de poder adquisitivo actual. De propósito del dinero. Intercambio de bienes y servicios, depositario del valor. Este método es un medio de intercambio como si nosotros pagamos X cantidad de peso y recibimos a cambio una cantidad de bienes o servicios, y como depositario de valor de los bienes y servicios tienen un valor de Z. Concluimos que el valor del dinero es una función de la cantidad de bienes y servicios por las que se pueden intercambiar. Además, podemos preguntarnos si esta situación permanece constante en épocas inflacionarias, como las que en alguna ocasión ha vivido nuestro país. Estaríamos hablando del valor del dinero. Supongamos que una entidad con saldo en terreno de 1 millón de pesos al inicio de
20 por 1 y a finales de 20 por 2. Realizará una adquisición de terrenos también por 1 millón de pesos. Asimismo, supongamos que la inflación del periodo fue del 50%. Según la contabilidad tradicional, el monto de los terrenos propiedad de la entidad accederá a 2 millones, igual a 1 millón de 20 por 1 y 1 millón de 20 por 2, según la contabilidad tradicional. Actualización por cambios en el nivel general de precios, que vienen siendo los mismos ejemplos, ¿no? De 1 millón de pesos igual 1 millón y medio, de 20 por 1, 1 millón 500, de 20 por 1 más de 20 por 2, de 20 por 2 1 millón, de 20 por 2 1 millón, suman de 20 por 2 2 millones y medio. Esto sería como ejemplo, es el 100% de 1 millón por el porcentaje 1.500.000 por igual a 100, que sería 100 por 1 millón y medio igual 1 millón y medio igual a 150, divididos entre 1000 y entre 100, por igual al 150%. Sería todo. Construcción de un índice de precios. La NIF 10 requiere del empleo de un índice de precios. El índice que elige cada entidad está entre el INPC y la SUDI. Se identifica como un índice de precios base, que se refiere a la fecha que corresponde al año anterior, y un índice de precios cierre, que corresponde a la fecha de reexpresión. No todos los bienes y servicios son afectados de la misma manera, debido al alza de precios. Pueden disminuir o pueden aumentar. Veamos el siguiente ejemplo. El porcentaje de cambio de precios de cada artículo se obtiene dividiendo el importe del precio actual entre el importe del precio anterior, disminuyéndole a este resultado la unidad 1. Tomemos el artículo A. En el primer año, que es el año anterior, tiene un precio unitario de 100. En el año actual tiene un precio unitario de 150. Tomando el precio actual de 140 entre el precio anterior de 100 menos 1, obtenemos 1.4. Menos 1 tenemos un resultado de 0.4. Multiplicado por 100 nos da la inflación del artículo A al 40%. Se aplica así a cada artículo y podemos notar que el artículo D tiene una disminución del 5%. La inflación puede ser de mucha utilidad para algunas empresas en relación con artículos específicos, pero cuando se trata de determinar el efecto de inflación sobre los estados financieros, es conveniente considerar el promedio de la inflación sobre bienes y servicios, que se determina de la siguiente forma. Basémonos en el artículo A. El artículo A obtiene 8 unidades adquiridas a precio de 100 con un precio total de 800 en el primer año. Para el segundo año tiene también 8 unidades adquiridas por un precio de 140 con un precio total de 120. Para determinar la inflación promedio ponderada entre el año 1 y el año 2, tomamos la suma de precios de todos los artículos del segundo año entre la suma de precios del primer año menos 1. Para este problema, el resultado sería 12.260 entre 10.480 nos da un resultado de 1.7. Menos 1 unidad nos da el resultado de 0.17 por el 100%, 17%. ¿Qué indica ese 17%? Representa la aproximación de las variaciones en precios, solo si se presenta el patrón típico de compra, es decir, si todos los artículos de un año comparado con el siguiente año fueron el mismo número de unidades. Se puede expresar el mismo procedimiento para distintos años. Lo que variaría aquí sería el año anterior, que puede ser en relación a 2, 3 o más años anteriores. Porcentaje de inflación. Es el nivel de inflación de un periodo expresado en un %, que utilizaremos cuando necesitemos saber la cantidad que debemos de agregar al costo histórico para determinar la cifra reexpresada del bien respectivo. El importe del efecto de reexpresión, en cuyo caso es el producto de la división del índice de precios, que le restaremos la unidad, toda vez que esté presente el 100% del precio del costo original, mientras que el factor residual representa el incremento del nivel de precios sobre el valor original.
Ese es un factor en lo que esencia la NIF P10 define como porcentaje de inflación, el cual es definido con el nivel de inflación de un periodo. ¿Cómo calcularlo? Para obtener el porcentaje de inflación, ocupamos dividir el índice de precios de la fecha de reexpresión entre el índice de precios de la fecha base. A lo que resulte le vamos a restar una unidad y lo vamos a multiplicar por 100. Por ejemplo, consideremos que en la empresa adquirimos en 2005 bienes y servicios en un precio y un costo de 10.860.000 y que el 20X8 necesitamos presentar información equivalente. Aplicando nuestra fórmula para determinar el valor de ajuste tendremos el porcentaje de inflación, que en este caso sería el 36%.